Hola, Cuicuy de Caro, listo. ¿Se ve bien? Necesito que me pongan manito así, que se ve bien. Estoy en un live, para que pase rapidito. Bueno, entonces les contaba, pero entonces déjenme poner el filtro lindo, que ese filtro está bonito. Eso. Entonces, manito así, que se ve bien. Eso, perfecto. Listo, estamos. Con el filtro lindo se ve bien, maravilloso. Bueno, entonces les estaba contando que ha sido como el encuentro, ¿sí? Como de todo lo que he ido aprendiendo estos años, he sacado como una propia metodología que me ha venido bien y que me ha ayudado como a tener una continuidad. Entonces, les estaba contando. Está todo acojonante, dice. Bueno, entonces, bueno, todos se vieron La Reina del Flow, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo porque creo que es el más cercano para todos. Entonces ustedes ven que el personaje tiene una línea y sigue como un recorrido desde que aparece el personaje hasta que finaliza la serie. Eso se llama, para mí, la continuidad dramática, la línea dramática. Nada, los nombres que yo les voy a dar son nombres científicos, son nombres que yo le he venido pues poniendo como a lo largo pues de mi propia metodología. Y eso es muy importante, tener esa línea, porque la televisión se rueda en desorden. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de grabación normal. Entonces, tenemos una lista de 2 escenas por día, por ejemplo. Y la primera escena es del capítulo 20. La segunda escena es del capítulo 30. La tercera escena es del capítulo 50, si tenemos 50 capítulos escritos. Y la cuarta escena es del capítulo 1. Entonces, ese desorden hace que haya que hacer mucha tarea antes, y yo trato de que esa tarea se haga el día anterior. Entonces, primero pues les cuento un poco cómo es el contexto, y después les voy a mostrar una escena y les voy a contar cómo la estudio yo y cómo encaro una escena para, digamos, llegar con la tarea hecha. Muchas veces yo lo que hago siempre, digamos que mi rutina es, yo llego de grabar, yo tengo 12 horas de grabación, después de grabación lo que me demora en llegar a casa, llego a casa, me visto, me cambio, me pongo la pijama, ceno algo y me siento como el horario de estudio como tal, que son como más o menos 2 o 3 horas, dependiendo de lo que toque al otro día. Cuando hay escenas como muy importantes, más o menos yo sabiendo el plan de grabación de toda la semana, pues yo ya las dejo como anotadas y las voy leyendo durante la semana, como para irme preparando para ese momento, para que no me agarre cansada la hora de estudiar y al otro día llegue como con la letra choneta. Uno no llega, y yo por lo menos, sobre todo cuando estoy haciendo novelas tan largas, el ideal sería llegar al set sin el libreto en la mano, ¿no? Llegar con tu letra perfecta. Pero cuando tienes 12 escenas al día o incluso más, es imposible. No hay memoria que aguante eso. Entonces, por lo general, digamos que lo que hago es que yo llego con el libreto, que pues este es un ejemplo, este lo usé de blog de hojas, porque en realidad con lo que yo llego es con esto. Y yo lo que hago es que tengo un folder aparte donde saco las escenas que tengo en el día. Entonces lo que yo hago es que si yo tengo una escena del capítulo 20, pues me llevo todo el capítulo 20. ¿Por qué? Porque es muy importante como un punto que yo uso en todas las escenas, que ahorita les vamos a pasar por ahí, que son los antecedentes, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces para mí es importante tener siempre el capítulo completo. Entonces yo armo mi folder, si yo tengo 17 escenas de 8 capítulos distintos, entonces yo empaco los 8 capítulos. Y las escenas que están por hacerse tienen a ver, les voy a mostrar.
tienen como una separación diferente. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí digamos que son cosas que he venido como escribiendo del personaje, no les voy a mostrar mucho porque esto pertenece a la segunda temporada, pero entonces, por ejemplo, estas escenas son las que se quedaron el día que cortaron grabación, eran las escenas que íbamos a grabar. Y estas que están arriba son las escenas que ya hemos hecho. Como se pueden dar cuenta, hemos hecho un montón. Estos son los primeros 25 capítulos, ¿verdad? Estas son cosas que yo pongo. Este es el capítulo 6, el capítulo 5. Y, por ejemplo, estas hojas blancas que ustedes ven acá, estos separadores, si me da miedo mostrarles porque después contarle a Juan lo que pasó con Eric, resolverlo. Bueno, esto lo puedo mostrar. Entonces, espérenme que yo voy a anotar una cosita antes de que se me olvide. Entonces, esto, por ejemplo, marca como una continuidad para mí muy importante que va a pasar en la segunda temporada, y es la relación que ella lleva con Juancho. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo, si nosotros miramos la primera hojita del capítulo 26, las cosas se van a poner muy peludas entre ellos dos, y eso vamos a empezar a grabarlo, y ya de hecho hemos hecho algunas escenas de las hojitas así, y nos queda mucho todavía por grabar, digamos, de esa secuencia de todo ese conflicto que va a salir entre ellos dos. Entonces, y cuando hay un conflicto, digamos, que se alarga a través de una historia, es muy importante tener en cuenta la cantidad de energía que se emplea en cada escena. ¿Para qué? Para que todas las escenas no te salgan gritadas, ¿no? O para que todas las escenas no te salgan deprimidas. Creo que todos los seres humanos peleamos o gozamos no siempre de la misma manera, ¿no? Todo depende del día, depende del mood en el que estemos. Entonces, acercando eso como a la realidad, a cómo podría ser una persona así en la vida real, pues entonces yo tengo muy marcado cómo vamos llevando esa secuencia. Eso por el lado, digamos, de la historia como tal. Obviamente, cuando uno hace tele, y sobre todo una historia como esta, nosotros no tenemos toda la historia completa. A nosotros simplemente nos dan los primeros 30 capítulos y arranque. Entonces nos van llegando capítulos, de hecho ahora me acaban de llegar 10 capítulos nuevos para leer, y sobre la marcha vamos resolviendo un poco lo que se hizo para que lo que se hizo tenga consecuencia con lo que se va a hacer. Muchas veces nos sorprendemos, muchas veces muchos actores se enteran que los matan, o por ejemplo te enteras que lo que venías construyendo de pronto en el otro capítulo resulta que no tiene tanta congruencia porque, no sé, el personaje toma un rumbo completamente distinto. Pero entonces la tarea nuestra es cómo hacer congruente eso que se hizo, y sobre lo que se va a hacer en ese centro es donde está el maní y donde tenemos nosotros que resolver. Para encarar un personaje es muy importante conocer quién es, de dónde viene y para dónde va. Esa es la primera premisa que yo uso cuando encaro un personaje. ¿De dónde viene y para dónde va? ¿De dónde viene Jamie? ¿No? Entonces vamos a hablar de la primera temporada, porque de la segunda no les puedo contar mucho, nada, pero vamos a hablar entonces de la primera temporada para que todos tengan más o menos una idea. Entonces, Jamie, ¿quién es? Ella venía de una familia, de los padres, Genaro y... Ay, ya se me acaba de olvidar el nombre de mi madre. Genaro y qué, a ver si son tan buenos. Sandy, ¿cómo es que es? Genaro y... Se me olvidó el nombre de mi madre. Y Manuela, muy bien. Gracias, Sandrari. Entonces, Genaro y Manuela son los padres de ella. ¿Quién es esta niña? Es una niña que viene de una familia que, sí, no son de muchos recursos, pero es una familia muy trabajadora, de unos padres amorosos, de una contención familiar muy firme. Entonces, ¿eso qué nos da? Como la primera pista de que este es un personaje de una mujer
que en esencia es buena, que en esencia tiene unos valores que la hacen una buena persona. Ahora, después todo lo que le pasa, de alguna manera, borra no, ensombrece, ¿sí? Esa parte que conocemos de Jamie. Luego después hablamos de la hija del mariachi, listo, hablamos de la hija del mariachi. ¿Cómo lloro? Tan fácil y tan real. Bueno, ahora les voy a contar cómo es. Valores y principios, Milimatos, exactamente. Los valores y los principios del personaje de Jamie son claros. Pero después algo muy fuerte le pasa, y le pasa precisamente por esos valores y esos principios que ella tiene. Porque ella es una niña honesta, es una niña que estaba dispuesta a delatar a Charlie cuando lo del robo del centro médico, y eso la hace creer en él, caer en él, y es un poco lo que ella se recrimina más adelante cuando crece, diciendo que fue una idiota, que creyó en él y que necesita destruirlo porque de alguna manera ella también se culpa el hecho de haber sido ingenua, pero esa es su esencia. Entonces en esa esencia, digamos que yo he construido el personaje para que no pierda esa humanidad, y eso que a ustedes tanto les gustó del personaje y de la serie en sí, es que los personajes son realmente humanos, ¿no? No son 100% blancos o no son 100% negros. Todo el tiempo se están debatiendo entre el bien y el mal, entre lo que son y lo que aspiran ser, y es esa lucha que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? ¿Te encanta la Jamie vengadora, Maries? Claro, pero la venganza es deliciosa. La venganza se come, ¿qué? En dulce, en plato chiquito. Yo no sé cuáles son los, yo soy malísima para los dichos, pero bueno, nada. Entonces, vamos a agarrar esto, que es el secreto mejor guardado de la historia, que es la segunda temporada de La Reina del Flow, porque no les voy a poder mostrar esto. Pero entonces los quiero mostrar a ustedes cómo yo trabajo una escena. Entonces yo les preparé una escena aquí en plato frío. Muchas gracias. La venganza se come en plato, se sirve en plato frío. Siento que me encantaría verte de villana. Bueno, de villana me han visto. Listo, entonces voy a voltear un poquito la cámara para mostrarles aquí en el computador. Estaba buscando precisamente un libro. Cuando yo empecé en esto, yo tenía 18 años recién cumplidos. Y yo llegué a la televisión porque yo, cuando era bailarina, los bailarines que freelanceamos mucho, como que trabajamos en muchas cosas, estábamos compartiendo la posibilidad de presentar audiciones para comerciales, pero como bailarines. Entonces yo llegué a ese casting, y en ese casting, el jefe de casting, que se llama William Bello, vio que pues por cámara parece que me veía muy bien, no sé qué pasaba, que la cámara me quería mucho, y me invitó a hacer una audición de actuación. En esa audición de actuación yo conozco a John Bolívar, que era el jefe de casting de RCN. Mira, les pongo la cámara ahorita, que era el jefe de casting de RCN, y él, bueno, yo presenté la audición, fue creo que la peor audición de mi vida, porque pues yo en la vida había leído un libreto ni nada, pero yo tenía muy buena memoria siempre, y me aprendí súper bien ese texto, y entonces la audición consistía en hacer la escena, que yo imagino que fue la recitada más horrible del mundo, y después era una escena como de danza, porque era una bailarina, y ya. El caso es que a pesar de que el casting fue muy malo, y no quedé para ese personaje, John Bolívar le dan un proyecto para un canal que ya no existe, que se llamaba el Canal A, y era una serie juvenil donde podían de pronto levantar un canal que iba en descenso. Esa serie se llamó Los Otros y Nosotros, nunca salió al aire. Entonces ese material de pronto ya se perdió, porque además eso ni siquiera era digital, eso era viejo. Y entonces John Bolívar me llama a este proyecto, y Jumbo, como era una serie juvenil, nos agarró, digamos, como al casting juvenil para de alguna manera enseñarnos o guiarnos, él como director,
Él es un apasionado de los actores y él me presentó un libro que no me acuerdo el autor, por eso el que vieron ahí muy seguramente no es, pero me acuerdo del nombre del libro, que se llamaba La Audición. En ese libro, que tenía mucho que ver con, no sé por qué Lee Strasberg, que fue el fundador del Actor Studio, que es como una corriente también que viene de Stanislavski, que es como todas estas corrientes pues, de los actores. No sé por qué me viene ese nombre, pero yo sé que el libro no es de Lee Strasberg, creo que tiene que ver, o salió de la escuela de Lee Strasberg. Ese libro era maravilloso porque era como una biblia de ciertos pasos que Jumbo nos pedía que nosotros trabajáramos en los libretos como un trabajo de mesa. Y yo me lo tomé muy en serio. Y de ahí, aún después de tantos años, sigo utilizando ciertas técnicas y ciertos parámetros para trabajar la escena. Entonces yo ayer, que estaba pensando qué le voy a hablar a esta gente, qué les voy a decir, encontré una escena que todos conocen muy bien. Entonces, la escena, las voy a poner aquí. Entonces la escena es la escena, espérenme, voy a empezar desde el comienzo, aquí. La escena 14 del capítulo 60 de La Reina del Flow es cuando Jamie le confiesa la verdad a Charlie, ¿verdad? Entonces, todo lo que está aquí en amarillito. Stephanie, ¿tú sabes cuál es el libro? Ay, porfa, escríbeme y me lo mandas, que yo necesito porque ya se me olvidó. Bueno, entonces esta escena. Entonces Jamie y Charlie se están midiendo con la mirada, tensos los dos, pero él mucho más que ella, así que sin aguantar más. Por ejemplo, así es como nos llegan a nosotros las escenas, ¿verdad? Ustedes van a darse cuenta que muchas cosas en la escena real cambiaron. Entonces, no tenés nada nuevo sobre Gemma, ¿por qué inventaste eso? ¿Tantas ganas tenías de verme? Ya era hora de que supieras quién te ha estado haciendo daño. Bueno, todos recuerdan esa escena, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago primero, pues obviamente, es resaltar mis parlamentos. Yo les voy a ir mostrando. Les voy a ir mostrando, ¿verdad? Entonces aquí les voy a mostrar rapidito, pues para que vean que esta escena era larguísima y llegó hasta acá. Entonces estas son escenas. Entonces esto es lo primero que yo hago. Lo primero que hago es resaltar. Otra cosa que hago, yo no sé por qué, pero lo hago, es que a mí me encanta ponerles, es que lo que pasa es que no puedo aquí porque yo no sé manejar este programa. A ver, texto, a ver si saca. No, texto. Ay, espérenme. Bueno, entonces lo que hago yo después es que agarro y a cada texto le pongo un número. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque eso me da a mí una pista de qué tan larga es la escena. ¿Por qué? Pajazo mental, porque sí, porque hace parte de mi talk. Después lo que hago es leer obviamente la escena. Hay un ítem que es muy importante, basados digamos en ese libro que yo les conté y que todavía de alguna manera uso, y es el antecedente. ¿Qué pasó antes de esta escena? ¿Qué ha pasado antes de esta escena para poder estar en el mood de la escena como tal? Entonces, Jamie y Charlie se están viendo con la mirada. Entonces yo lo que hago es que me voy a la escena anterior. Entonces en la escena anterior dice: Jamie está de espaldas tensa, espera cuando siente que atrás se abre la puerta. Charlie entra embalado y seguido de Juancho. Aquí estoy, habla, ¿para qué me hiciste venir? Ustedes se acuerdan que antes de esta escena Jamie la apuñalaron en la cárcel, la llevaron al hospital, casi se muere, ya sabe que Eric es su hijo, ya está en un rollo ahí medio amoroso con Juancho, pasa todo esto
después de que la capturan, después de que la apuñalan, después de que descubren que ella es inocente y está en el hospital. Ella le pide a Juancho que le traiga unas tijeras para cortarse el pelo, que en realidad tiene un significado más profundo y es volver a ser Jamie. Ella venía siendo Tammy y con ese gesto y esa escena cuando ella está, que suena Depredador al fondo y que ella se mira al espejo y es un gesto simbólico de la necesidad que tiene ella de volver a ser Jamie y dejar a Tammy atrás, porque ya no la necesita. Su venganza ya está dada, porque es lo que va a pasar en la escena que vamos a ver. Entonces, lo primero que hay que poner en este antecedente de esta escena, lástima que yo no se los puedo escribir, estoy que pongo el marcador en el computador. Entonces, voy a ponerlo en el papelito y ustedes lo ven. Entonces, lo primero que es importante marcar, es el antecedente, ¿verdad? Entonces, el antecedente, ya sabemos que Tammy ya se fue, ¿verdad? Que Jamie es libre. Y es libre, ¿por qué? Porque ya salió de la cárcel, porque ya sabe que es su hijo, porque ya de alguna manera no es culpable de la muerte de Gemma y todo lo demás. Entonces, estos digamos que son antecedentes mucho más lejanos. Entonces, ya sabe que él es su hijo. Entonces, toda esta lista de cosas de lo que pasó antes, yo lo pongo y por lo general lo escribo en los libretos. Ahora yo les voy a mostrar así rapidito uno de la segunda temporada, una escena para que miren cómo escribo yo. Entonces yo llego y lo escribo, ¿no? Como para tener en cuenta a la hora de hacer la escena, que puede ser a cualquier hora del día, puede ser a cualquier afán del día, uno no sabe cuándo va a llegar a la escena, lo importante es cómo vas a llegar a la escena, es con la tarea hecha, ¿no? Yo primero hago esto y haciendo esto termino aprendiéndome la letra, es mucho más fácil. Listo, entonces ya Eric ya sabe que su hijo es Eric, ya se cortó el pelo, ¿no? Y entonces esto tiene un significado muy importante. Entonces yo ya cuando tengo los antecedentes, ya tengo claro de dónde viene, ahora vamos a mirar para dónde va. Para mí eso se llama el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi escena? ¿Qué necesito yo? ¿Hacia dónde voy? Contarle la verdad a Charlie, ¿cierto? Este es el objetivo de la escena. Esto es lo que yo necesito para poder tener una acción y que la escena sea interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos venido esperando la primera temporada. Espérenme que yo había anotado unas cosas aquí y ya se me perdieron. Eso. Ese objetivo que para mí significa que en ese libro que yo les digo que no encuentro, se llama conflicto. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo dentro de la escena? Entonces, contarle la verdad a Charlie. Entonces, eso, por lo general, yo lo que hago en la escena es que llego y lo escribo acá también. Muy importante. Yo uso, por ejemplo, muchos marcadores de colores. Me gusta. A veces, digamos que yo soy muy gráfica, entonces cuando yo escribo mucho con flechitas o dibujitos o en marco, entonces yo llego y tanto, lo importante lo marco con otro color y así. Entonces seguimos en ese. Hay otros ítems que son muy importantes para tener en cuenta, de los que me acuerdo, porque yo me acuerdo que eran muchos, pero los que yo más uso, por ejemplo, son acontecimiento. Entonces el acontecimiento es ¿qué pasa en la escena? ¿Qué está pasando? Charlie viene a encontrarse con Jamie, que cree que es Tammy todavía. Jamie está en el hospital esperándolo a Charlie un poco más repuesta,
con un look nuevo. Obviamente ella todavía está débil, porque también es muy importante tener en cuenta la energía que ese personaje tiene en ese momento, ¿no? Porque uno no puede ser que ella, con toda esa sed de venganza, no puede olvidar que está herida, que tiene, casi la matan y le perforaron un pulmón y le duele, y está débil, y tiene un montón de cosas físicas que tiene que tener presentes, porque si no, no se va a ver creíble, ¿no? Entonces eso es lo más importante, contar una verdad a partir de otro personaje. Yo tengo un vicio, y en eso sí los libretistas tal vez no me quieren tanto, y es que a mí no me gustan las acotaciones. Las acotaciones son estas letras en mayúscula que ustedes ven aquí, porque pues realmente es como si ellos nos actuaran la escena a nosotros, ¿no? Es como Jamie y Charlie se están midiendo con la mirada, tensos los dos, pero él mucho más que ella, así que sin aguantar más, él lo suelta. Pero en la acción del actor como tal, nosotros casi no tenemos en cuenta estas acotaciones, a no ser que sea una acotación de que obligatoriamente tiene que abrir la puerta porque en ese momento entra otro personaje o lo que sea. Entonces yo lo que siempre hago, por ejemplo, es esto: más mentiras. Entonces esto que decía sonríe, yo sí siempre lo que hago es, ay, me quedó muy rectica, me quedó esa línea. Entonces lo que yo hago es simplemente tacharlo, no lo uso, porque yo no sé cuál va a ser mi reacción, porque la reacción también depende de lo que el otro actor me dé. Entonces por eso yo esas reacciones prefiero no acotarlas. Por ejemplo, Charlie siente una punzada mientras hace un veloz recuento en su cabeza. Pues uno no sabe en ese momento si, pues los libretistas no tienen cómo saber si el actor realmente siente la punzada, porque puede sentir otra cosa. Uno como actor puede elegir otros caminos para llegar allá. Entonces, por ejemplo, acá dice: tú no pudiste estar detrás de lo que me ha pasado, eso ha sido mala suerte. Jamie satisfecha, es cierto, satisfecha estaba, digamos, puesto en la escena, pero yo no lo hice porque estuviera escrito, lo hice porque me dio esta sensación lo que el otro personaje me da a mí. Eso es como tirarse un balón, ¿no? Por eso a veces en los juegos de los actores hay muchos ejercicios de tirarse elementos y de compartir la energía, de tirarse el balón. Con la energía que te trae tu compañero, es con la misma energía que tú se la tienes que devolver. Entonces, por ejemplo, esto: Charlie asimila lento, Jamie goza desenredándole la pita, es como desenredando pues todo el problema. No sabemos cómo va a ser así. Entonces yo lo que hago simplemente es tachar esto y unir este con este. Entonces eso me da la posibilidad de aprenderme el texto completo y no con una raya en la mitad. Esto más o menos se dijo textual. Hice que Gema vaciara la cuenta de ahorros para que no la dejaras en la calle, porque si alguien sabe la clase de rata traicionera que eres, soy yo. Aquí está tuteado y yo lo decía bosteado. Por ejemplo, ahora en la segunda temporada me toca ustearlo y ha sido súper difícil llegar ahí, pero pues nada, hace parte del trabajo. Por ejemplo, con lágrimas en los ojos. Esto es muy recurrente de los libretistas, que deciden cuándo tiene que llorar uno, y a veces pues uno llora cuando puede, ¿no? Digamos que hay días, para que sepan los que tienen tantas preguntas acerca de cómo se llora en televisión, depende de una concentración muy importante y una delgada línea entre la tensión y la relajación. Es muy importante tener muy claro la escena y que realmente sea una escena que dé ganas de llorar, porque pues hay escenas que dicen bota una lágrima y ojo, si es una obra de estas de teatro contemporáneo, o de pronto es otro ítem que también tengo ahí que se llaman los opuestos, que ahora se los cuento cuál es, digamos que puede ser como verosímil, pero por lo general las escenas, y en eso los directores están muy de acuerdo,
pues es el personaje el que decide cuándo y cómo llorar. Entonces, yo por ejemplo decidí que en esta escena, pues Jamie no tenía por qué llorar, porque Jamie ya había llorado lo suficiente y era un nuevo renacer, una nueva fuerza interior, y pues no tendría por qué caer otra vez en ese lamento, que ella ya ha venido arrastrando. Entonces yo decidí que yo no quería llorar en esta escena y usar un tono pausado que corresponde, digamos, al estado de salud que tiene ella, pero también un poco para poder gozarse ese momento y poder ser lo más clara posible sin bajar su estatus, ¿no? Porque ese es otro ítem que uso en las escenas, que es el estatus. ¿Dónde quieres estar? Hay a veces personajes en que o actores, perdón, que siempre quieren tener el estatus arriba, como sea, por encima del personaje y por encima de la historia. Y a veces hay que sacrificarse y sacrificar tu ego y poder poner en pro del personaje y de la historia, de vez en cuando, bajar tu estatus y perder, ¿no? Digamos que esto es como una batalla donde unos ganan y otros pierden, no todos ganan y todos pierden, y a veces toca perder, pero porque el personaje lo amerita, y la historia sobre todo. Entonces, por ejemplo, vas a negar que me enamoraste para meterme droga en mi maleta, que por ti amenazaron con matar a mi abuela y que me quitaron. Entonces miren, por ejemplo, lo que dice aquí. Jamie se frena antes de revelar lo de su hijo, pero estallando, se bota contra Charlie pegándole desenfrenadamente. Esto, en una situación como la de Jamie en su momento, hubiera sido imposible, porque Jamie estaba herida. Entonces, por eso yo siempre elijo no ponerle mucha atención a las acotaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos la escena, Jamie nunca se levanta de la cama y nunca ejerce ningún tipo de violencia desbordada hacia Charlie, porque físicamente y en esa línea dramática que yo he venido preparando todos los meses hasta llegar a esta escena, no era congruente con lo que el personaje estaba viviendo. Entonces, vieron que esta parte, por ejemplo, esto no va. Entonces yo lo que hago siempre es no va. Ay, tremenda línea la mía, ¿no? Entonces yo lo que hago es simplemente quitar ese pedazo de ahí y seguir con la escena. Todo maldito, quisiste acabar conmigo, pero no lo lograste. Yo, por ejemplo, tenía la posibilidad, tremendas líneas, de cambiar esto, porque no quería bajarle el estatus a Jamie. Entonces yo decidí no llegar y no caer en esta instancia. Todo esto se acuerda con el director en el momento de marcar la escena. Cuando se marca la escena, sobre todo haciendo tele y a estos ritmos, pues no hay mucho tiempo. Entonces es muy importante para el director que los actores lleguemos con la tarea hecha y que le propongamos y el director decide aceptarlo o no, y si decide no aceptarlo es porque tiene una mejor propuesta para esta versión, o simplemente te ajusta un poquito como los botoncitos y te pone en la medida en que él, como un ojo exterior, tiene y como director de la orquesta tiene. O sea, también el trabajo del actor es hacer caso, y hay que hacer caso a veces. Dice, Charlie se protege como puede, ella da unos buenos golpes y luego se aparta, cansada, débil. Eso hubiera sido imposible. Entonces, tremenda línea. Entonces yo también, digamos que hubiera tachado esto. Entonces yo, por ejemplo, si ustedes ven un libreto mío, es el campeón de los tachones. Entonces, no, Jamie, por Dios, te juro que estás equivocada. Yo quería que habláramos con el productor en Nueva York porque me iba a tirar todo haciéndote... ¿Por qué me iba a tirar todo haciéndote todo eso que dices? Porque querías quedarte con mis letras. Pero la gente va a saber que tus grandes éxitos los escribí yo, farsante. Esto, por ejemplo, lo dije. Y si se dan cuenta, aún quitando esta acción y esta acción y poniéndolo todo en un tono diferente,
sigue diciendo lo mismo la escena. Entonces lo importante es, no todos los libretistas son tan laxos, hay libretistas que te exigen decirlo todo al pie de la letra. En mi caso, gracias a Dios, no, porque sí he tenido la flexibilidad de poder ajustar ciertas cosas, porque la que vive el personaje soy yo. Entonces he podido tener la confianza de ellos y del director para poder de alguna manera ir construyéndolo, no sola, sino con el director y con los actores con los que interactúo, ir construyendo esa línea. Bueno, entonces ya hablamos del conflicto, que para mí es el objetivo, hablamos de los antecedentes, que esos, o sea, no hay escena que yo no estudie que no tenga esos dos ítems. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu objetivo en la escena? ¿Y de dónde vienes? Eso es muy importante. El acontecimiento. ¿Qué pasa en la escena? Es muy importante saber qué pasa. Y ese qué pasa es determinante para aprenderte la letra. Porque uno se aprende la letra mucho más rápido cuando uno sabe lo que está diciendo, ¿no? Uno en la vida hablando con otro, pues uno no se equivoca, porque uno sabe lo que está diciendo y para dónde va exactamente. Entonces es muy importante ese acontecimiento tenerlo en cuenta. Después hay otro que es el opuesto, los opuestos. Por ejemplo, los opuestos es algo que a mí me gusta trabajar mucho porque le da una cierta dualidad a los personajes que dicen una cosa, pero en realidad lo dicen porque quieren lo contrario, ¿no? Y es muy interesante en las escenas encontrar esas cosas. Por ejemplo, en esta parte que yo quité, por ejemplo, que decía que ella se levantaba y le pegaba desenfrenadamente y por todo maldito quisiste acabar conmigo, pero no lo lograste. ¿Y qué tal si eso lo convertíamos en algo más de disfrute que de sufrimiento? Entonces es encontrar cómo algo que se dice de una manera literal, pero el trasfondo es absolutamente el contrario. Entonces eso es muy chévere porque siempre deja un halo de misterio en los personajes, de ironía, de sarcasmo, como esa línea delgada de disfrute que tiene un personaje, aunque esté diciendo todo lo contrario. Yo aquí no tengo uno muy marcado, pero digamos que eso aparece mucho y digamos que un ejemplo puede ser esto que les estaba mostrando acá. Bueno, entonces ya les hablé del objetivo, de los antecedentes del acontecimiento, de los opuestos. Hay otro, por ejemplo, que es las relaciones. ¿Cuál es mi relación con el otro personaje, con el personaje con el que yo tengo al frente? Entonces, ¿cuál es mi relación con Charlie en ese momento? De absoluto desprecio, de absoluto resentimiento, de rabia, de venganza, todas esas cosas, pero también es importante en esa relación tener en cuenta no solo los factores predominantes, sino también los que están detrás, ¿no? O sea, por Charlie, de alguna manera, también es un gran tormento para ella, es el padre de su hijo, fue su primer amor, entonces sí es muy bueno tener en cuenta esas cosas para que a la hora de poner el grado de desprecio, el grado de odio, el grado de venganza, cambia cuando tú tienes claro de dónde vienes. Más o menos me van entendiendo. ¿Cómo hago para cambiar el acento? Ahorita les cuento cómo se hace. Bueno, entonces ya hablamos de las relaciones. Hay uno que es muy importante, que ese casi no lo anoto, pero es importante tenerlo ahí, que es el rol. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol dentro de esta escena? A veces en una escena soy madre, a veces en una escena soy hija, a veces en una escena soy jefa, a veces en una escena soy... Mi rol aquí, por ejemplo, podría ser la vengadora, ¿no? Digamos que aquí cumple su venganza pudiendo revelarle toda la verdad. Puede ser el rol del inquisidor, la inquisidora, cuando va hacia él y lo ataca. Puede ser el rol de conciliadora, si quisiera eso en la escena.
puede ser nada. Es muy importante saber cuál es tu rol dentro de la escena. Y ya, digamos que esos son básicamente los que yo manejo en cada escena, y sobre todo las que son así como muy importantes como esta. Todas las escenas son importantes, pero hay escenas que son de transición, ¿no? Que necesitan que vaya de un lugar a otro para que la otra escena se desarrolle. Entonces hay escenas de transición y hay escenas que son, pues, que tienen como pesos muy importantes y son las que se vuelven icónicas, pues que pues todos ustedes, nadie, digamos, olvida esta escena. Y eso es básicamente lo que hago. ¿Por qué señalé esto? Bueno, porque realmente es el objetivo de la escena. Vamos a volver a los dos primeros, que para mí son los más importantes, los antecedentes y los objetivos. El objetivo de esta escena era precisamente llegar a esto, liberarse, no tener más mentiras, no tener que actuar más, no tener que volver a ser Tami, poder volver a ser él, poder vengarse. Entonces, por lo general, el objetivo casi siempre lo encontramos dentro de la escena. La pista ya está dada ahí. Y sobre eso es que tenemos que trabajar todo lo demás. Más o menos, dedito arriba si entendieron cómo trabajamos en esa escena. Y ahora ya les voy a contestar pues las preguntas que más o menos tienen. Yo les voy a buscar una escena aquí que esté así rayadita para que ustedes miren. Lo que pasa es que no les puedo mostrar mucho, pero a ver, una escena que les pueda mostrar. Espérenme, yo la voy a buscar. Bueno, bien con el dedito. ¿Les gustó o muy aburrido esto? No se los voy a poder mostrar mucho, se los voy a mostrar rapidito. Ahora no la vayan a grabar y la vayan a leer, por favor, se las pido, por favor. Pero entonces un poco es esto, ¿ven? Entonces yo escribo los antecedentes, si necesito hacer flechas o necesito cortar o hacer colores, esto básicamente es lo que pasa, digamos, cuando trabajo las escenas. Yo creo que se quieren matar y quieren leer todo lo que les estoy mostrando, pero pues nada, ya tendremos tiempo cuando terminemos y esto salga al aire y todo. Un día hacemos una conferencia mundial y les muestro todo el trabajo que he venido haciendo. Bueno, me hablaban de los acentos. Mira, hay acentos que son fáciles y hay acentos que son difíciles. El acento paisa para mí no es tan difícil porque yo tengo familia paisa. Mi abuelita es del norte del valle y en el norte del valle hablan paisa. Tengo mucha familia paisa, tengo primos en Medellín, y yo tengo una cosa que dice Mariano, que es que a mí todos los acentos se me pegan. Entonces, todo lo estudiado y lo practicado es posible. A mí Nicolás Montero, cuando nosotros estábamos haciendo Shakespeare Enamorado, siempre teníamos unas charlas muy amenas justo en los intermedios entre el primer acto y el segundo acto. Y él siempre me decía que cuando una persona repite algo más de 2000 veces o 20,000 veces, no sé, era un 2 y muchos ceros, esa persona se convierte en experta. Entonces yo sí creo que la experticia tiene que ver con la calidad y la cantidad de horas que te dedicas a eso. Y bueno, y creo fielmente en eso, y creo que si uno, por ejemplo, cuando los hombres quedan solos, en la última película boliviana que ustedes pueden ver y yo no, porque yo no la he podido ver, tuve que hacer de boliviana y tuve que encontrar un acento que más o menos pusiera en contexto este personaje, porque pues, ¿cómo vamos a decir que la mamá de estos niños es colombiana si estos niños son bolivianos? ¿Cómo así? Entonces tuve que ponerme pues en la tarea de aprender una sonoridad, ¿sí? Y una cadencia, escuchando, buscando videos, obviamente muchas charlas con el director, con el equipo. Entonces eso me ayudó a ponerme, digamos,
con ese acento que además no tengo nada cercano y nada que me hubiera podido dar una referencia. La de boliviana me salió, me dijeron por ahí. Sí, es de Santa Cruz de la Sierra. Pero bueno, ahí me salió. Dice, este método fue surgiendo de a poco y perfeccionándose. ¿Qué papel te marcó más en ese sentido? Dicen las gallinas de Caro. Pues el método, no sé si se ha perfeccionado todavía. Es el método que yo uso y es el método que a mí me sirve para poder llegar con mi tarea hecha, con el trabajo. Nosotros cuando hacemos tele es muy importante llegar con la tarea muy hecha porque no hay tiempo. Digamos que cuando uno hace teatro, uno tiene un tiempo que más o menos dura un montaje que un mes, pongámosle, que es un montaje de un mes. Hay muchas cosas que se hacen, digamos que hay un trabajo, por ejemplo la radiografía del personaje, que es, uno tiene que crearle la historia al personaje, qué color le gusta, qué sabor le gusta, qué películas ve, en qué sueña, a dónde le gustaría viajar. Hay un montón de preguntas que hay que contestarse como una persona normal, porque entre más preguntas estén respondidas, el personaje tiene más carne. Entonces sí es importante, cada personaje, ya sea en teatro, en cine o en televisión, hay que hacerle una radiografía, encontrar sus gustos más mínimos, cuáles son, por ejemplo, sus tocs, ¿no? O sea, le gusta bañarse 3 veces al día porque siente que las bacterias se le suben, o le gusta usar 4 tipos de champú diferente, o le gusta caminar descalza porque siente que todas esas cosas, cada cosa mínima, rellenan y vuelven más real los personajes porque son más parecidos a nosotros. Porque cuando hay huecos se nota. Es como cuando uno le tocaba decir una mentira, ¿no? Y le tocaba a uno decir la mentira rapidito y ya. ¿Cuándo te pillan? Cuando hay un hueco, cuando te encuentran en el hueco. Cuando uno tiene bien estructurada la mentira, eso no hay forma de que lo agarren a uno. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Hacernos un pedacito de la escena? No, esa escena ya la hice. Miren la televisión, que eso está iluminado y maquillado bonito. ¿Qué personaje me ha costado preparar más? A ver, ¿qué personaje me ha costado preparar más? Yo creo que la segunda temporada de La Reina del Flow ha sido uno de los personajes más difíciles de armar, porque a pesar de que Jamie ya es un personaje que está armado, Jamie arranca esta segunda temporada 4 años después, con un universo mental más complejo que el de la primera temporada, porque de alguna manera en la primera temporada lo que a ella la mantenía viva era esa sed de venganza, y en esta segunda no tiene esa sed de venganza, pero tiene unos grandes conflictos sin resolver en un personaje. Imagínense usted una persona en la vida real que le haya pasado todo lo que le pasó a Jamie, todo. Difícil creer que está cuerda, ¿no? Entonces esta segunda temporada ha sido así, con hilo delgadito, filigrana, construyendo, porque digamos que la línea dramática es mucho más exigente que la primera, porque en la primera había mucho más como razones para que ella fuera como es. En esta segunda no. Entonces por eso digamos que me ha costado más. La Pola también fue un personaje muy complejo para mí, porque la Pola existía en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces la Pola, una mujer luchadora que antes de morir ha hecho un discurso pues súper valiente, que aparece en los billetes de 10.000, que tiene una estatua en el centro de Bogotá, que todo el mundo sabe quién es Policarpa Salabarrieta, pero realmente nadie sabe quién era Policarpa Salabarrieta. Y esa fue una de las grandes charlas que yo tuve con Sergio Cabrera, donde Sergio me decía, tú estás, porque al comienzo no podía encontrar el personaje, fue muy difícil. Lo que pasa es que tuvimos muy buen feeling con el director y pudimos trabajar muy amenamente, y con él pudimos llegar a una Pola de una mujer común y corriente, de una chica de su época
adelantada a su época mentalmente, pero una chica de su época. Entonces llegar ahí costó un montón y ahí sí fue necesario, siempre es necesario, digamos, el trabajo con el director, pero en La Pola particularmente el trabajo fue mucho más profundo. Ayudó mucho también Ana María Estupiñán, que hizo la primera pues La Pola chiquita. Entonces de alguna manera yo también me pegué como a eso, incluso en el acento me ayudó un montón. Los capítulos de la segunda temporada no, todavía no los hemos grabado. Las escenas, ¿se la pasas en limpio a Mariano o practico sola? Yo practico sola, incluso practico en silencio. Cuando hay escenas, por ejemplo, donde hay gritos y cosas y tengo que decir grandes parlamentos, los susurro. Yo me siento en el escritorio de la casa y empiezo a leer la escena, a entender los antecedentes, el conflicto, las relaciones, el rol, como todos estos parámetros que les acabé de contar. Y mientras leo la escena y voy separando, porque a veces también lo que se hace es que uno se agarra un texto y en un mismo texto uno tiene como 5 emociones diferentes. Entonces, separar esas emociones también me sirve para de alguna manera fijar como ciertas formas de decirlo, que de pronto al otro día que haga la escena pues aparezca otra forma, pero de pronto estoy tan cansada o es la escena número 8 del día y no tengo tiempo, pues yo ya tengo la tarea hecha y ya tengo una estructura que más o menos prediseñé. Eso me sirve un montón. Pero no me gusta actuarle las escenas a Mariano, me da mucho oso. Dice, Caro, ¿eras tú en Hasta que la plata nos separe en el capítulo de la plaza? Sí, era yo. ¿Cómo hiciste con la metodología de la hija del mariachi? ¿Aplicaste la misma? Sí, la misma. Yo vengo perfeccionando esta metodología. Yo quiero que sepan que esto del conflicto, los antecedentes, es una cosa que se me ha reafirmado como todos los años que he venido actuando, pero yo esta metodología la aprendí en lo primero que hice de la vida. La aprendí a los 18 años recién cumplida con este libro que ojalá lo encuentre otra vez, porque la verdad que es maravilloso, pero a eso le he venido sumando con los años otro tipo de metodologías. Por ejemplo, ponerle numeritos a los textos, eso es algo ya después de la hija del mariachi. Separar, digamos, las frases por emociones es algo que aprendí con John Bolívar cuando trabajábamos en las escenas, cuando hice lo primero, pues que eso nunca salió al aire. Y he encontrado premisas como ítems diferentes que le aplico a ciertas cosas y a ciertas cosas no. Entonces, digamos que no es que todo venga de ese libro, todo parte de ahí y lo demás, digamos que se ha venido como nada. Dice que no dará tiempo para que nos cuentes cómo haces para llorar. No, es entender la escena, entender la situación. Obviamente hay lo que les dije, hay una delgada línea entre la tensión y la relajación. Hay ciertas cosas que se tensan y ciertas cosas que se relajan y se aprovecha la emoción de la escena para que eso se potencie, ¿no? Pero pues ya quisiera yo poder llorar un poco más en televisión. Yo creo que Jamie va a tener conflicto con sus emociones con Charlie porque creo que ella no ha resolvido sus sentimientos hacia Charlie. Puede ser, ¿por qué no? A mí no me respondes preguntas. Diarita está triste, te pusiste triste y no te contesté nada porque no te vi. ¿Cómo haces las escenas de amor? Las escenas de amor son pues las de coger, porque sí, son escenas muy incómodas. Yo quiero que sepan que ustedes dirán, ay no, qué rico, no, cómo pasa de bueno. No, chicas, los hombres la pasan mucho peor, porque a los hombres se les nota, a nosotros las chicas, gracias a Dios no, pero son escenas muy complejas, son escenas muy incómodas, donde vos tenés que tener realmente mucho respeto por tu compañero y viceversa, porque alrededor hay mucha gente, entonces no está tan chévere. A mí me da mucha pena mostrarle las tetas a la gente, a los camarógrafos, entonces yo sí me pongo cositas pues como para que no se me vean
pues no sé, como por respeto, ¿no? Siempre digamos que la palabra respeto está muy, muy ligada a eso. En la segunda clase mañana, bueno, ¿cuál fue mi primer protagónico? No sé, creo que fue Jagger, no sé, ¿cuál fue el primer protagónico? No sé, después lo miramos. Esas preguntas guárdenlas y en los próximos live las hacemos. Coger lo máximo, bueno, aquí se dice tirar, perdón, lo siento. Chávez se va a ir porque nunca le respondo nada. Bueno, Chávez, Karen, chao. Listo. A mí me lo máximo va. Mariano se incomoda con las escenas íntimas. No lo sé. Creo que es un tema que no hablamos porque ni siquiera vale la pena hablarle. Él sabe que es mi trabajo y pues yo no creo que la pase increíble, ¿no? Que sea como, ven, vamos a ver las escenas donde estás tirando con tal. No creo que ese sea el plan, pero tampoco es un problema porque pues él se casó conmigo y yo ya, mi equipaje venía con la palabra actriz. ¿Cómo me llevo con mis compañeros? Me lo llevo muy bien. ¿Tú eras la que cantaba La hija del mariachi? No, yo no era la que cantaba La hija del mariachi. Carolina Denis también se va porque no le contesto nada. Bueno, Caro, chao. Listo, nada. Entonces, eso va a quedar ahí grabado aquí en la página de Fiat. Les agradezco un montón por acompañarme. Chávez Karen, nada que se va y está enojada porque no le contesto nada. Pero hay muchas preguntas, Karen, lo siento mucho. Hay muchas cosas que aparecen ahí. Solpin se queda. Muy bien, Solpin. Y sí, si él me conoció así me tiene que aguantar, pero claro, si él se enamoró de mí así, yo no sé si se hubiera enamorado de mí si no hubiera sido como soy. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por conectarse, por acompañarme a esta breve explicación de cómo hago mi trabajo, para que ustedes lo disfruten. Yo lo disfruto mucho también, me gusta mucho lo que hago, así que los invito a que hagan lo que les haga felices, a que se queden en casa. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, pero agradezcámosle a la vida que tenemos una casita y tenemos estos medios para poder ocuparnos, divertirnos y compartir con los demás. Yo voy a descansar un poquito porque esta semana ha estado como muy intensa, mucha entrevista y muchos live, muchas cosas. Voy a repararme un poquito y volveré a aparecer con toda. Y nada, me voy a ir a leer los 10 capítulos que me llegaron nuevos de La Reina del Flow 2, a ver cómo vamos a desembarallar esto que se le está convirtiendo a Jamie en un embrollo la vida. Y bueno, pues nada, feliz cuarentena, si se puede decir feliz, aprovechenlo, júntense con los que no se juntan antes, con los que no se juntaban antes, y nada. Cuídense mucho, chicos, cuídense mucho y cuiden al otro, esténse en casita. No, sí, voy a seguir haciendo lives, pero vamos a darle una pausita, que no están cansados de verme todas estas semanas allí como hasta en la sopa. Anónima, ¿para cuándo? Muy bien, tengo una charla ahorita con Pili para ultimar detalles, porque es que tengo un problema gravísimo y es que tengo muy mal internet, muy mal, porque esta casa donde yo estoy, pues no es mi casa, es nuestra casita como de descanso, y nosotros tenemos un plan de internet prepago muy pedorro y entra muy mala señal, entonces no me alcanzan a descargar las cosas que necesito que me descarguen. Entonces, pero vamos a hacerlo, es un regalo que yo les prometí y que lo quiero hacer bonito y quiero que salga pues como con toda. Por ahí nos estarán viendo. Y si no se cansan de verme, pues yo les agradezco un montón, de verdad, porque yo sí puedo ser muy intensa. Pregúntele a Mariana, de verdad. Así que les voy a dejar aquí esto grabadito, ¿sí? Y nada, perdón las palabras, y digo pedorro, pero esa palabra me encanta. Hay unas palabras argentinas que me encantan. Entonces, nada, chicos, gracias por acompañarme. Les mando un beso grande. Faltan 23 segundos. 21 segundos, 20 segundos, nos van a echar de aquí hasta que nos eche Instagram. 15 segundos, 14 segundos.
Bueno, el universo conspira para que Anónimas salga en el momento perfecto, exactamente. Que el universo siga conspirando, chicos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Quédense en casita.